Bueno, pues buenas noches a todos, gusto saludarlos. Y estamos todos aquí reunidos hoy, un día especial. No sé si vieron la luna llena, preciosa. Adrián y yo veníamos en el carro aquí rumbo a la congregación y vimos la luna llena con un tono así medio crema, color amarillo, así preciosa. Y es luna llena, y hoy en el calendario de las fiestas judías, hoy es el día más importante, es el día muy especial. Es el día del Pesaj, el día de la Pascua. Y nosotros esta semana celebramos precisamente la Semana Santa. Así es que de alguna forma hemos coincidido en esto con el pueblo de Israel, que de ellos viene la palabra que leemos hoy, toda la palabra. Y también de ese pueblo proviene nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Y para nosotros, como pueblo de Dios, celebramos la Santa Cena que le llamamos, o la Pascua. Y quiero nada más resumir un poco de las tres Pascuas. Hoy veremos la tercera, pero quiero hablarles de las primeras dos, así rápidamente para recordarlo, para que las ubiquen. La primera Pascua en el libro de Juan, porque hay tres Pascuas, decíamos, en el Evangelio de Juan solamente. En los demás evangelios no contienen las tres Pascuas, solamente se menciona una. Pero aquí estamos en el libro de Juan viendo cada Pascua. Son tres que se mencionan. En el libro de Juan capítulo 2, versículo 13, dice: estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y este es el momento en que Jesús realiza un milagro, el milagro de la conversión de agua en vino. Es un milagro profético, es una figura de los últimos tiempos, donde celebraremos en las bodas del Cordero y estará el Señor ahí con nosotros y va a convertir el agua de la palabra que tenemos en nuestro corazón, la va a convertir en vino. Todo lo que Él dijo se va a cumplir y lo vamos a ver y nos vamos a gozar. Va a ser una gran boda, las bodas del Cordero que dice Apocalipsis. Y ahí en esas bodas va a haber un milagro de conversión. Por eso es importante leer la palabra, en la abundancia de la palabra. Y tú eres ese jarrón de agua y aparece que el mundo se está acabando, no hay vino y la fiesta va a terminar en una tragedia. El Señor dice: no, aquí estoy yo y yo voy a convertir la abundante palabra que está en tu corazón, que es agua, porque así lo dice la Escritura en Efesios 5, del 22 al 25, purificados por el agua de la palabra, así. Entonces, cuando se refiere a eso, hay un milagro que se avecina. Pero aquí estamos hablando de la primera Pascua, cuando Jesús sacó a los cambistas. Decíamos en la plática pasada, cuando hizo un chicote, un látigo, y sacó a los cambistas, y eso recuerda una figura en el Antiguo Testamento, en Éxodo 12, cuando tenían que sacar toda la levadura. No debería de haber nada de levadura en las casas en esa Pascua. Y es esa primera Pascua donde Jesús saca toda la levadura, simbólicamente, de una manera figurada, pero aunque lo hizo realmente, sacó a los cambistas, sacó a los comerciantes, sacó a los que tenían otras intenciones, sacó a los animales que estaban ahí afectando todo el ambiente de la santidad de la casa de Dios, y dice que el celo de la casa del Señor lo consume. La segunda Pascua es la multiplicación de los panes. Es aquí en el capítulo 6, Juan 6:4, donde dice: estaba cerca la Pascua. Otra vez vuelve a decirlo, pero ahora es otra Pascua. Quiere decir que en 3 años, como la celebración es una vez al año, ya pasamos la primera de las bodas de Caná en adelante. Al siguiente año es Juan 6, versículo 4, donde dice: y estaba cerca la Pascua. Y aquí está preparándose el pueblo de Israel, y Jesús está viendo las multitudes que lo están siguiendo después de hacer tantos milagros, sanidades, liberaciones, prodigios y señales, y las multitudes lo seguían.
Pero Jesús tiene compasión de las multitudes y dice, ¿cómo les daremos pan a todos estos? Pero ahí dice en el mismo capítulo 6, porque Él sabía lo que iba a hacer. Así es que en esta Pascua estamos viendo el plan de Dios que va a multiplicar la bendición sobre todos los que tienen hambre y sed de Él. Más adelante en el capítulo 6, lo decíamos, cuando Jesús empieza a explicar que Él es el pan que descendió del cielo. Los fariseos, los judíos, no entendían ese lenguaje, no entendían esa figura que estaba usando Jesús. Pero Él dice, yo soy ese pan. Ustedes comieron maná en el desierto, ustedes creen que Moisés se los dio, pero no se los dio Moisés, se los dio mi Padre que está en los cielos. Fue mi Padre el que les mandó el maná. Y ahora, yo soy ese maná. Pero este maná no se engusana, este maná no se echa a perder. Yo soy el pan de vida. Y empieza a usar este ejemplo del Antiguo Testamento, como usábamos la levadura. Ahora usa Jesús el maná, diciendo que Él es ese pan que descendió del cielo. Y que ese pan, ahora que el que comiera de Él, jamás volvería a tener hambre. Y cuando oyen esto los religiosos, los judíos, no lo entienden, se ríen de todo lo que Él está diciendo. Pero Jesús se va más adelante, poco a poco, y empieza, como decimos, a calentar el sartén, y empieza a decirles, ¿sabes qué? El pan que yo les doy es mi carne. Empieza a aumentar la presión del escándalo que está produciendo en sus maneras religiosas. De hecho, está entrando Jesús con su palabra, volcando las mesas de sus pensamientos religiosos. Ahora Jesús entra a la cabeza de la gente. Ya no está afuera volcando mesas, está adentro volcando pensamientos, volcando ideas, ideologías, pensamientos, teologías erróneas. Todo eso está entrando Jesús con un chicote y les está dando duro a los fariseos. Los fariseos están perplejos. ¿Cómo nos vas a dar de comer tu carne? Dijo, no, y no solo eso, también tiene que beber mi sangre. O sea, les aumentó un poquito más. Y entonces más escandalizados quedaron todos ellos y dicen, este hombre está loco, esto está mal, esto no puede ser que nos diga eso a nosotros. Esto no tiene cabida, no tiene sentido lo que está diciendo. Estamos apenas entrando en la segunda Pascua, conste. Y está Jesús hablando de ese pan que usualmente tomaban los judíos, y de hecho, y que también esa copa de vino, o en este caso, está hablando ahora de una manera figurada de las cosas que Él estaba por hacer. Y entonces le dice, porque mi carne es verdadera, porque mi cuerpo, mi pan es verdadera carne, ¿sí? Y está hablando de la verdad de lo que está hablando. Está hablando de la verdad de sus palabras, de que sí, efectivamente, ustedes van a tener que entender y van a tener que comer mi carne y beber mi sangre, porque si no lo hacen no van a tener vida eterna. Y entonces están perplejos, están diciendo, ¿cómo es esto? Esto está fuera de orden lo que está diciendo Él. Y sin embargo Jesús sigue hablando, y en el proceso de lo que está diciendo, Jesús lanza una palabra donde aclara a lo que se refiere. Y decíamos en la clase pasada o en la plática pasada, refiriéndose a lo que Jesús vino a hacer, en el versículo 63, aclara esto con sus discípulos, y aclara y suelta la explicación, y dice, el Espíritu es el que da la vida, la carne para nada aprovecha. Y noten dos cosas, mencionan número uno, el Espíritu, digan conmigo el Espíritu, y la segunda cosa, y las palabras que yo les he dicho son espíritu y son vida. Así es que está hablando de dos cosas importantísimas que han pasado por alto. Número uno es el espíritu del mensaje que Cristo está diciendo, el Espíritu Santo. Y número dos, la palabra de Dios. Estas dos cosas. En otra parte, ahí en Mateo 12, le dice a los saduceos, están errando ustedes porque ignoran la palabra y el poder de Dios. Estas dos cosas estaban ignorando, la palabra y el poder. Aquí vuelve a decirlo, están ignorando el Espíritu y la palabra. Lo que yo les estoy diciendo es algo espiritual, algo que llega hasta tu espíritu. Y lo que yo les estoy hablando es la palabra de vida. Estas palabras
que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así es que estamos viendo la segunda Pascua, donde Jesús está hablando de esta revelación. La tercera Pascua aparece aquí en el capítulo 11 de Juan, versículo 55. Pasó todo un año, ya estamos en la tercera Pascua. Y aquí hay 7 cosas que quiero resaltar rápidamente. Número 1, se acerca la Pascua, capítulo 11, versículo 55. Acaba de suceder el milagro de la resurrección de Lázaro. Número 1, en esos días que se aproximaba la Pascua, sucede uno de los milagros más importantes y contundentes que los demás evangelios no lo registran. Pero aquí Juan sí registra el milagro de la resurrección de un hombre muerto por 4 días. En unas temperaturas altas que fácilmente se hubiera descompuesto al primer día. La misma hermana dijo, no podemos quitar la piedra porque hiede. Y dijo, no te he dicho que si me haces caso, vas a ver el poder de Dios, vas a ver la resurrección, vas a ver la vida. Y se quedó así, dijo, remuevan las piedras. Y las removieron, y entonces Jesús dijo, Lázaro, sal fuera. Y cuando él dice Lázaro, la palabra es Dios te ayuda. Ese es el nombre, significa Dios te ayuda, Lázaro. ¿Y sabes cómo se llama el Espíritu Santo? Uno de sus nombres, el ayudador. ¿Y sabes quién es el que te va a sacar adelante en la vida y en la eternidad? Dios te ayuda. Así es que tú eres un Lázaro también. ¿Sí estamos entendiendo eso? Es el Espíritu Santo el que nos va a sacar de la tumba. Amén. Están muy quietos, pero yo estoy feliz. Sí, bueno, entonces la primera es que Jesús en esa Pascua se está aproximando a un evento extraordinario. No nos dice exactamente los días antes de la Pascua, pero ya estamos acercándonos. Y para el versículo 55, después de la resurrección de Lázaro, estamos viendo ahora a Jesús acercándose en este momento a la primera, a lo que conoceríamos como estaba cerca la Pascua de los judíos, y muchos subieron de aquella región, así dice la Escritura. Sí, estos judíos que habían subido de aquella región, la región de la que estamos refiriendo es Betania. Es la región donde habían estado presentes, habían visto el milagro, sí, de lo que Jesús había hecho. Y para nosotros es importante entenderlo, que los que estaban ahí presentes, Betania estaba a 3 kilómetros de Jerusalén. Entonces, cuando sucedió el milagro, acuérdense que Jesús estaba en otra región cuando le mandaron llamar a orar por su amigo Lázaro, y él se esperó 3 días, para cuando llegó ya era el cuarto y ya. Entonces dijo, vamos, porque nuestro amigo Lázaro duerme. Los discípulos no entendían, volvemos a decirlo, Jesús está hablando de forma figurada, está usando figuras, ¿estamos entendiendo? Y cada uno tiene un sentido profético y tiene un sentido profundo para nosotros, esa figura. Y entonces aquí está diciendo que estaba cerca la Pascua, acababa de suceder este milagro de la resurrección, y los que estaban presentes, algunos creyeron en Jesús, pero otros se escandalizaron tanto que fueron y reportaron el milagro a los fariseos. Y dijeron, oye, ¿sabes qué? Acaba de pasar un milagro allá. Un hombre de 4 días de muerto, lo conocemos, salió, lo vimos, está vivo. Y ese nazareno lo levantó. Entonces la Pascua empieza a tomar cada vez más fuerza en la medida que el Cordero de Dios se está aproximando al sacrificio. Él está a 3 kilómetros de distancia y se está acercando poco a poco a Jerusalén. Ya sabe, ya está avisado Jerusalén de que hay un milagro, que ahí viene alguien que no lo pueden parar. Su nombre es Jesús de Nazaret. Entonces, esta es la tercera Pascua que reporta Juan, donde estamos viéndolo por etapas ahora. Lo describe paulatinamente, ¿sí? Y dice aquí que se acercaron para purificarse. La segunda cosa, ya hablamos de la resurrección de Lázaro, la segunda cosa que sucede en esa proximidad de la Pascua ahí viene en Juan 12, versículos del 1 al 3,
Dice, 6 días antes de la Pascua. Noten que estamos hablando que probablemente el milagro de la resurrección fueron unas 2 semanas o tal vez 10 días. Pero 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania. Parece ser que durante el milagro, cuando sucedió el milagro de Lázaro, Jesús se retira de Betania porque fue algo demasiado fuerte. Las multitudes estaban consternadas, lo querían buscar, y Jesús se retira de Betania. Pero 6 días después, antes de la Pascua, dice aquí, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había muerto y a quien había resucitado de los muertos, y le hicieron ahí una cena. Ya regresó cuando se calmaron las aguas, por decir así, y llega Jesús y está cenando ahí con Lázaro y con todos. Pero ya había un plan, los judíos ya querían matar a Lázaro y matar a Jesús, porque muchos se estaban convirtiendo en muy poco tiempo. Era una visitación, era un avivamiento lo que estaba pasando ahí. Y entonces, la segunda cosa que sucede, porque les dije que eran 7, van 2, la segunda es esta, que Jesús ahí, en esa cena que le están haciendo a Lázaro y a Jesús, hay una mujer que derrama perfume sobre Jesús. Y aquí Jesús es ungido con perfume. Le hicieron ahí una fiesta, versículo 3. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó de olor del perfume. El perfume del Medio Oriente es muy, muy poderoso. Con muy poco tienes, con una pequeña gota usas un palillo, lo pones en la resina y con eso lo diluyes con alcohol o con uno de los líquidos que son como vehículos para hacer los perfumes normales. Y imagínate si un frasco de perfume te tumba, ¿verdad? Pues una gota, y ungiendo los pies de Jesús con esa resina que es costosísimo, están ungiendo a Jesús 6 días antes de la crucifixión. Ese perfume no se va a quitar ni con jabón. Quiere decir que cuando crucificaron a Jesús, estaba soltando una fragancia, un aroma de vida, que por más repugnante que pareciera la cruz, inspiraba a acercarte para oler el perfume. No sé si me entiendas. Había como una contradicción en la cruz. Al ver la cruz, al ver a Jesús molido ahí, el perfume no hacía que el escenario fuera tan así, sino que había una fragancia y que la gente lo pudiera oler. Esta fue la segunda cosa que pasó ahí. La tercera cosa que vemos ahí es que Jesús, 5 días antes, dice aquí, entra Jesús montado en un burrito. Juan 12, versículo 12, dice, al siguiente día grandes multitudes que habían venido a la fiesta y oír de Jesús, venía de Jerusalén y tomaron esas ramas de las palmeras. ¿Sí? Esto estamos hablando de que como Jesús, después de esos 6 días, está Jesús entrando a Jerusalén, donde lo reciben y empezaban a alabarlo. Esta es la tercera cosa, montando un burrito, cumpliendo proféticamente, y lo decíamos el domingo, todos gritaban, Hosana, Hosana, ¿sí? Todos habían venido a la fiesta, versículo 12, tomaron esas palmeras, estuvieron ahí, y todos estaban recibiendo a Jesús. Está entrando el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo a su casa. ¿Se acuerdan cuando Éxodo 12 dice que tomarás un corderito sin mancha y sin fractura de 1 año y lo dejarás adentro de tu casa? Bueno, así fue. Jesús está entrando a su casa. Su casa es ahí, Jerusalén, es su amada ciudad. Está entrando ahí. Y recuerden que al final, cuando moría el cordero, la sangre la pusieron afuera. Y así fue donde Jesús fue
sacrificado afuera de los muros de Jerusalén. Así es que estamos viendo esta tercera etapa, por decir así, de la proximidad de lo que significa. Versículo, déjame leértelo. Al día siguiente, cuando oyó que Jesús venía a Jerusalén, al día siguiente, ¿cuál día siguiente? Pues después de estos 6 días que decíamos ahorita hace rato, en el punto anterior, ¿sí? 6 días, y al día siguiente quiere decir que 6 menos 1 es 5. Es que son 5 días después, Jesús viene a Jerusalén montando un burrito y todo el mundo sale y lo aclamaba a gritos diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Se está aproximando cada vez más a la Pascua. Número 4, en el capítulo 13, ahora Jesús reúne a sus discípulos y antes de la fiesta, versículo 1, antes de la fiesta de la Pascua, cuando dice antes, no puedo decir con precisión si es 1 o 2 días antes, pero ya está dentro de Jerusalén, ya está ahí, ya saben que está ahí, los fariseos ya saben que anda por ahí, él no anda muy al descubierto, pero él reúne a sus discípulos y ahora viene el lavamiento de los pies. Empieza Jesús a lavar los pies y está ahí amando a sus discípulos. Dice que los amó, versículo 1, los amó hasta el fin. Los amó hasta el fin. Y versículo 2 dice, y cuando cenaban, ahí dice cuando cenaban, quiere decir que después de la cena, Jesús está cenando, está ahí Judas. Y después de la cena, aquí esta parte es donde seguramente celebró la Santa Cena. Cuando explicó aquí en el libro de Juan, no lo detalla como los evangelios, la Santa Cena. Cuando habla del cuerpo, este es mi cuerpo, este es mi pan, y habla de la copa. Los más detallados son los evangelios, los sinópticos, pero aquí no tanto, aquí no te da tanto detalle. Pero sí te deja entrever algunas cosas que son valiosísimas en esta Pascua particular. Número 1, ya lo vimos, la resurrección, ya vimos lo que venía de ahí, hasta estamos llegando al punto 4. Jesús lava los pies de sus discípulos y es el punto donde Jesús está, por decir, lavando los pies, preparándolos, porque cuán hermosos son los pies de los que anuncian buenas nuevas. Los está preparando porque ya viene el día en donde van a tener que salir. Por tanto, id y predicad el evangelio. Les está lavando los pies a ellos, los pies de los discípulos, de la gente. La costumbre era que el siervo era el que hacía eso. ¿Por qué? Porque los guaraches y los pies venían sucios, venían de toda la inmundicia que había en las calles de los pueblos. Y entonces Jesús se humilla de esa manera ante sus discípulos y dice, les he dado ejemplo. Ese capítulo 13 dice, les he dado un ejemplo. El ejemplo es la forma más humillante que puedas pensarlo. Eso no es nada comparado con la cruz. La cruz es el punto más bajo de la humillación. Y sin embargo Jesús está dando escalones de bajar y está bajando cada vez más su humillación. Y llega un momento donde después de lavarle los pies, capítulo 13 nos habla de que antes de la fiesta de la Pascua, antes, probablemente eran 12 horas, no sabemos cuántas horas antes de la Pascua, pero ya para entonces está celebrando, porque los judíos la Pascua la celebran 7 días, hacen preparativos, y Jesús lo menciona, ¿sí? De alguna forma, que Él toma la cena. En el momento en que está tomando la cena, es la cena de la Pascua, y al día siguiente, a partir de las 6 de la tarde, de esa hora en que están ahí, acuérdense que el día judío empieza a las 6 de la tarde, se hace la cena de la Pascua, y luego de ahí en adelante se hacen los preparativos para el sacrificio del Cordero en el templo. Así que simultáneamente Jesús empieza la Pascua con la Santa Cena, toma el pan, este es mi cuerpo,
Acuérdense que está hablando en figuras. Este es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Y luego toma la copa. Esta es mi sangre. Es un recordatorio. Es el nuevo pacto que tengo con ustedes. Estamos hablando que todavía, iniciando el horario de ese día, ya está Jesús preparando la cena, la está enseñando a sus discípulos, y para las horas que siguen, al día siguiente, a las 9 de la mañana, Jesús ya está en la cruz. Al día siguiente. De las 6 de la tarde de ese día, de esa hora hasta las 9 de la mañana, sucedió todo el proceso de su captura. Primero el huerto, y luego su captura, y luego su juicio, primero con Caifás, y luego con Poncio Pilato, y luego al final de cuentas lo entregan en la mañana. Y él carga su cruz y sube a un monte llamado el Calvario, y a las 9 de la mañana de la Pascua es Jesús sacrificado. Y es casualmente el mismo día en que el Cordero está siendo sacrificado en el templo. Jesús está a 500 metros afuera de Jerusalén, de las murallas. Ahí está el monte del Gólgota, y adentro está el templo donde están sacrificando el Cordero en memoria de la Pascua, de la liberación de Israel de los egipcios. Afuera está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, declarando la liberación de la humanidad de la bota de Satanás. Imagínate lo que estamos diciendo. Entonces, esto es lo que está sucediendo. Y vamos en el 5, ¿verdad? La cena del Señor. Este es el punto 5, la cena del Señor. El número 6 es entender el lenguaje de nuestro Señor, aunque a veces es complicado, es difícil, y creo yo que mucho se entiende a través de la revelación. Puede ser a través de estudio y de investigación y de ver la etimología de la palabra y todo lo demás, y es muy bueno eso. Pero nuestra comunión con el Espíritu Santo, nuestra búsqueda de Dios, que nos explique Él la palabra, es mucho mejor, porque el autor de la Biblia es el Espíritu Santo, y Él es el que te lo va a explicar, y Él te lo va a dar más claro que yo. ¿Sí estamos? Entonces, en Juan 6:63, cuando está Jesús habiendo de que tienen que comer mi carne y beber mi sangre, y hablando en este lenguaje, los discípulos están escandalizados, decíamos en la plática pasada, y para calmar y explicarles más de cerca, en el versículo 63 de Juan 6:63, dice: el Espíritu es el que da vida. El Espíritu Santo es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les estoy hablando son espíritu y son vida. Cuando tú lees la Biblia, tú estás recibiendo espíritu y vida. No es papel y tinta, no es una letra muerta, no es algo que a alguien se le ocurrió escribir. Hombres con muchos errores, y que la Biblia tiene errores, y no sé cuántas cosas dice el hombre y dice el diablo, porque no quiere que tú recibas espíritu de vida. El diablo quiere que tengas muerte. Pero cuando tú te metes a la palabra, recuperas lo que te habían robado. Así es que en Juan 16, versículo 15, Jesús dice algo muy importante. Juan 16, 15, todo lo que tiene el Padre es mío, y por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Dios va a hacer que tú lo sepas. Y luego más adelante dice, esta es una forma muy, muy hermosa, la forma en que los dice: les he hablado de estas cosas en figuras. Les he hablado en figuras. Les habló de una mujer que está con dolores de parto y que ya no soporta, y que al final de cuentas pues nace el bebé, y aquel dolor se le olvida y se goza porque ha nacido un hombre. Les está hablando en figuras.
que ya viene la cruz, que viene el dolor, que vienen los dolores de parto, pero que no se preocupen porque al final de cuentas va a ser algo gozoso de lo que viene de ese sacrificio. Algo que va a alegrar tu corazón, algo que va a liberar tu corazón. Y dice aquí también, viene la hora cuando ya no les voy a hablar en figura, sino les voy a hablar claramente. Y les voy a decir todo lo que mi Padre quiere decirles y lo van a entender. Ese capítulo 16 así lo dice. Les he estado hablando en figuras. Yo soy la puerta, yo soy el camino, yo soy la luz del mundo, yo soy el Cordero de Dios. Todos estos momentos, yo soy el pan de vida, está hablando de maneras figuradas y poco a poco nos está acercando a una revelación, a una verdad de lo que está realmente diciéndonos. Y cuando viene la revelación, los discípulos dicen, ya no tienes que hablarnos por figuras, ya te entendemos, ya nos cayó el 20, ya te comprendimos, ahora sí ya sé quién es. ¿Sí me explico? Entonces ellos empezaron a descubrir toda la forma en que Cristo les estaba hablando. Finalmente, el número 7 es en el capítulo 17, porque ya está ahora sí adentro, ya está la Pascua en camino, ya están en el día de la Pascua. Y esta es la oración de Jesús que anuncia algo muy hermoso. Y aquí es donde descansa mucho de la Santa Cena que vamos a tomar. Ahorita decíamos, vamos a orar solos, porque Jesús pasó la soledad más espantosa de toda la historia de la raza humana, abandonado por todos sus amigos, y solo cuando empieza a clamar por el Padre, Eli, Eli, lama sabactani, ¿por qué me has abandonado? Es una soledad abismal. Si tú la has sentido, pues tal vez algunos ni nos imaginamos lo que estamos diciendo, de lo que es la soledad. Pero ahora Jesús, en Juan 17, viene hablando de la oración de la unidad. De la unidad. La solución de la soledad es la unidad. Ahí se resuelve la soledad. Yo no sé quién seas, si has vivido soledad o si estás viviendo soledad, quiero decirte que la solución de tu soledad es la unidad. Y tú dirás, ¿y unidad con quién? Bien, ahorita lo vamos a explicar, pero te voy a leer algunos versículos del capítulo 17. Número 1, versículo 21, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Aquí está empezando ahora Jesús a voltear a cada miembro, a cada discípulo, y le está diciendo, Señor Padre, yo te pido que seamos uno, que sean uno, así como tú y yo somos uno. El Padre y el Hijo son una unidad indivisible. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son una unidad indivisible. Y lo que Él está diciendo es que yo así quiero que mi pueblo sea, que sea un pueblo unido, indivisible. Que el matrimonio sea unido, indivisible. Que las familias sean unidas, indivisibles. ¿Qué está haciendo el diablo? Tratando de destruir la unidad. Tratando que la gente se quede sola y se muera sola. ¿Sí estamos entendiendo eso? Pero Cristo trae un plan mucho mejor. Y ese es el plan de la unidad. Versículo 22. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Está hablando de la unidad. Y voy a terminar este mensaje con la explicación que nos da el apóstol Pablo de la unidad. Y vamos entendiendo unas cosas primero. El apóstol Pablo, tiempo después, entiende por revelación algo. 1 Corintios 10, versículo 16, hablando de la Pascua, ya hablaremos, ya terminé el punto de la tercera Pascua, donde Jesús está hablando de eso. Ya para el capítulo 18 lo capturan, ya está adentro,
lo crucifican en el 19 y en el 20 ya está resucitado. Entonces los capítulos 18, 19 y 20 es la culminación de la Pascua. Pero como les decía, ya se habló de todo el proceso hasta que llegó el día de la Pascua, y su principal cosa, su objetivo principal era la unidad. No podemos tener unidad con Dios si no estamos dignamente vestidos, y la única forma de vestirnos no son con hojas de parra, con hojas de higuera, porque esa se desmorona, no sirve de nada. Así lo hizo Adán en el principio. No, ahora es a través de la sangre del Cordero derramado, a través de la Pascua podemos acercarnos confiadamente al trono de Dios, y entonces tenemos unidad con Dios. Es un misterio esto, mi amado, pero es la verdad. Por haber creído en Cristo estás unificado a Dios. Ya te uniste al Espíritu Santo, ya Jesús está contigo y no te suelta. Esta es nuestra fe. ¿Sí estamos? El apóstol Pablo, 1 Corintios 10, dice algo muy interesante. Dice, la copa de la bendición, versículo 16, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión, subraya la palabra comunión, comunión de la sangre de Cristo. Tal vez tú tengas R positivo, H positivo, A negativo, no sé qué tipo de sangre tendrás, pero en el momento en que tú creíste en Cristo Jesús, tú estás lleno de la sangre de Cristo. Yo pregunté hace unos días a un doctor muy chipocludo. Le dije, dígame usted, ¿quién es el que otorga el tipo de sangre? ¿El padre o la madre? Y se me quedó viendo así, dijo, nadie me ha hecho esa pregunta, y la verdad tengo que estudiar porque no sé. Un doctor así, no sé. Y yo le dije, le he preguntado a muchos doctores, ¿quién es el que otorga el tipo de sangre? Y no lo saben. Pero yo te voy a decir quién es el que otorga el tipo de sangre. A Jesús, el Padre. El Padre es el que otorga el tipo de sangre. Porque esa es la sangre que solo Él admira, solo Él reconoce, solo Él acepta. Es la sangre de su Hijo Jesucristo. Amén. Esta es la realidad. Entonces, aquí estamos hablando de la comunión con la sangre. La comunión, la copa de bendición que bendecimos, no es la comunión de la sangre de Cristo. Mi amado, vamos a celebrar la Santa Cena, pero estamos en una comunión porque somos de una misma sangre. Es como decir somos mexicanos, o como decir pues no sé, ¿verdad? Que somos la raza. Somos familia. Es mi gente. ¿Sí estamos entendiendo? Corre por entre nosotros, dentro de nosotros, la sangre que nos identifica como una familia. Y la derramó Jesús para unirnos y alejar la soledad, el aislamiento, alejarnos del infierno, que es un lugar de soledad terrible y espantosa. Se oyen gritos de miles, pero todos gritan solos. No hay quien responda. Es horrible el infierno. Es el lugar de la soledad más abismal que hay. Pero la sangre de Cristo, la comunión con esa sangre, nos unificó. Cuando tú creíste en Jesús, que murió en la cruz y resucitó de los muertos, y lo recibiste en tu corazón y te arrepentiste de tus pecados y te lavaste con su sangre, ahora tú eres miembro de mi casa. Tú eres mi hermano, tú eres mi hermana. Por la misma sangre que corre entre nosotros. La comunión de la sangre, la coinonía de la sangre. Y luego dice, el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. El pan que partimos, el pedacito de pan, imagínate un baguette que está así, y yo le corto un pedazo, el pan está incompleto. Si tú te lo comes, ese pedazo pertenece a este pan completo. Y si lo partimos entre todos y lo repartimos entre todos, el pan desmenuzado entre todos, si nos unimos, tenemos el pan completo. Estamos hablando de unidad. Que sean uno. Que sean uno. Y eso es lo que hizo Jesús al morir en la cruz. Se partió por todas las naciones, todos los pueblos, todos. Y ese partirse le ha dado oportunidad a cada uno tener una partecita de Él adentro
pero esa partecita es indispensable para el resto del cuerpo de Cristo. Tú eres indispensable para mí y yo soy indispensable para ti. Somos miembros, dice ahí 1 Corintios 12, miembros cada uno del cuerpo de Cristo. De manera que el ojo no puede decir no te necesito, ni la boca decir yo tampoco te necesito. No, te necesito. Eres indispensable en el cuerpo de Cristo. Esto es lo que estamos hablando de la Santa Cena. Estamos hablando de que el que está contigo es un indispensable para ti. Eres indispensable para mí. Tal vez hemos tenido fricciones o diferencias, pero al final de cuentas eres indispensable. Eres necesario. Y yo te necesito. Y yo voy a procurar hacer todo lo posible para que tú estés sano, porque si tú estás sano, yo estoy sano. Pero si tú sufres, yo sufro. ¿Estás entendiendo? Entonces el apóstol Pablo está explicando esto de la Santa Cena de una manera preciosa. Versículo 17 del capítulo 10 de 1 Corintios dice: siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Jesús dijo: si tú no comes este pan, tú estás solo, pero si comes este pan, ya estás unido y somos uno. Y esa es mi oración, que todos seamos, no se oye, que todos seamos, amén, amén. Una de las quejas del apóstol Pablo era de que la gente no, dice versículo capítulo 11, versículo del 17 al 34, dice: primeramente estoy molesto con ustedes porque cuando se reúnen oigo que hay entre ustedes disensiones. Algo que le incomodaba al apóstol Pablo a la hora de poderse juntar para celebrar la Santa Cena era que había disensiones, había desacuerdos, había me debe, me faltó, me ofendió, no me cae bien, no se me olvidó aquel, yo sé que iba a otra iglesia y ahora aquí nos encontramos, pero no quiero verlo, y qué tonterías de esas. Hay disensión. Y el apóstol Pablo dice: no, señores, eso no debe existir entre nosotros. Tienes que aprender a perdonar como Cristo perdonó en la cruz estando solo. Tú tienes que aprender a perdonar estando solo también. Tenemos que aprender eso. Y aquí es donde el apóstol Pablo se queja de esa disensión, porque lo que está buscando en la Santa Cena es la unión. Él está buscando la unión. Así es que más adelante 1 Corintios 11:12 dice, ahora lo explica: yo recibí del Señor esta enseñanza. Número 1, el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, esa noche, claro, todavía no lo entregaban, acababa de lavar los pies, está reunido con sus discípulos, tienen la Santa Cena, están todos ahí. Hay uno que está ahí entre ellos que le lavó los pies, se llama Judas. Hay uno que empapó el pan con él, que lo traicionó y lo vendió por 30 monedas de plata. Está ahí, acaba de tenerlo y sigue traicionando a Jesús. Y va y le dice: haz lo que tienes que hacer y hazlo rápido. Y se va Judas, que estaba en la disensión. Nadie sabía, pero él estaba ahí metido, era un infiltrado, era un espía, era un traidor. Y Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo rápido. Y conste que tomó la Santa Cena. Tomó la Santa Cena. Entonces dice que tomó el pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomen, coman, esto es mi cuerpo. Así es que vamos a tomar los elementos ahorita, cada quien. Gracias. ¿Quieres subir? Antes de tomarlo, yo les quiero pedir que me esperen un poco. Vamos a leerlo primero y luego vamos a hacer la instrucción. Tomen, coman, esto es mi cuerpo, que por ustedes es partido, Es decir, el pan se fragmentó, todos los pedacitos están repartidos, pero Dios lo que está diciendo: yo no veo pedacitos, yo veo
el pan completo. Yo veo el cuerpo de Cristo completo. ¿Sí? Es lo que está diciendo. Y digo, hagan esto en memoria de mí. Es decir, ahorita estamos haciendo un memorial de lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros, que se partió por nosotros para darnos unidad. Te lo voy a repetir. Se partió por nosotros para darnos unidad, para retirar tu soledad. Sí, naciste solo y caminas por el mundo solo, rodeado de gente. Y tal vez el día de tu funeral vas a estar solo, rodeado de gente ahí viendo el féretro. Pero la realidad es que ya no estás solo. Ya eres miembro. Y nos vamos a levantar juntos el día que Cristo venga por nosotros. Se va a levantar todos juntos. Amén. Aleluya. Después dice, así mismo tomó también la copa y después de haber cenado dijo, esta copa es el nuevo pacto de mi sangre. Nuevo pacto. ¿Qué quiere decir? Tranquilo, descansamos en el sacrificio perfecto de Cristo. Él hizo la obra. Él perdona tu iniquidad, Él perdona tu pasado, Él perdona tu pecado. Si tú te arrepientes y reconoces la sangre de Cristo, que es el precio de tu liberación, ya estás. Y todas las veces que comas este pan y bebas esta copa, vamos a anunciar la muerte del Señor. Vamos a decir, Jesús murió por esto. Jesús murió por darme libertad, murió por darme una familia, murió por darme un lugar en el cielo. Pero sí advierte una cosa, y esto es importante: de modo que cualquiera que coma este pan y beba esta copa del Señor de manera indigna, será culpable del cuerpo y de la sangre de Cristo. No podemos tomarlo de una manera indigna. Yo nomás puedo pensar en Judas, que la tomó de una manera indigna. ¿Cómo terminó? Aborreciéndose a sí mismo. Se sintió el hombre más solo del mundo. No tenía cara con quién ver a los discípulos, a Pedro. No podía ir a ver a Jesús. No tenía cara con qué hacerlo. Y dijo, no tengo escapatoria. Y fue y se ahorcó, solo. Porque el que come y bebe y no discierne el cuerpo, entiéndelo. Discernir el cuerpo es: yo entiendo que pertenecemos al cuerpo de Cristo. Somos el cuerpo de Cristo. Hay que discernirlo, mi amado. Es muy profundo esto. Pero tienes que empezar a ver en amor al que está a tu lado. Tienes que ver en amor a aquel que para ti no es igual que tú eres más pieza que esa persona. Pues tienes que discernir el cuerpo de Cristo. Y tienes que empezar a cambiar tu perspectiva y decir: es tan valioso como mi Jesús. ¿Sí? Y finalmente nos invita a una examinación. Nos debemos de examinar nosotros mismos. Examínate por un momento. Examinémonos, cada quien. Somos miembros del cuerpo de Cristo. Vamos a examinarnos por un momento. ¿Qué hemos hecho para ofender a mi prójimo? ¿Qué hemos hecho para ofender a Jesús? Con nuestra conducta, nuestros hechos, nuestros pecados. Examinarnos y decir: Señor, perdóname. Porque sé que esto mancha la convivencia, la coinonía. Si yo estoy en pecado y nadie sabe, pero estoy en pecado, yo estoy manchando la coinonía, estoy contristando al Espíritu Santo. Y no debe de ser. Perdóname, no debe de ser. Me arrepiento de corazón. Si yo ofendí a alguien, perdón, Señor. Nos arrepentimos de corazón y vamos a tomarlo ya. Nos examinamos y luego tomamos los elementos. Vamos a pasar un minuto de esa examinación personal.
Vamos a tomar el pan juntos y haciendo memoria de lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Gracias, Jesús. Y tomamos de la copa. Desde la cruz nos perdonó y nos invitó a subir con Él y estar ahí y disfrutar de su inmenso amor. Desde la cruz nos contempló, nos perdonó y nos invitó a subir con Él y estar ahí y disfrutar de su inmenso amor. Desde la cruz nos contempló, nos perdonó y nos invitó a subir con Él y estar ahí y disfrutar de su inmenso amor. Oh, 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 oh. Señor, te damos gracias por tu sacrificio en la cruz. Gracias que nos has venido a liberar, como lo hiciste con el pueblo de Israel aquella noche que pasó el ángel de la muerte y veía la sangre y pasaba por encima, y había Pascua en las casas que tenían los dinteles marcados con sangre. Esta noche declaramos Pascua en los corazones de tu pueblo que ha creído en ti, en tu muerte y en tu resurrección, y que tú pasas por encima, Señor, y perdonas nuestros pecados y los echas al fondo del mar y permites que continuemos contigo eternamente y para siempre en vida, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Celebramos esta Pascua, celebramos este Pesaj, Señor, recordándote, haciendo memoria de tu sacrificio, de tu cuerpo, de tu preciosa sangre, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias. Y gracias por mi hermano y mi hermana. Gracias por mi esposa. Gracias por los matrimonios que están aquí. Gracias por nuestros hijos y nietos. Gracias, Señor, por cada familia. Gracias por todos los que somos del cuerpo de Cristo, aquí en Amistad de Monterrey y en otras iglesias de la ciudad y en otras partes del país y en otras partes del mundo entero, que somos uno en Cristo Jesús, los que hemos creído en ti. Oramos que sigan añadiéndose más y más los que habrán de creer en ti. Oramos, Señor, que muchos vengan al conocimiento de Jesús, que muchos tengan Pascua también, al igual que nosotros. En el nombre de Jesús te decimos gracias, Señor. Amén, amén y amén. Vamos a saludarnos, a bendecirnos, a darle gracias al Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Y nos invitó a subir con Él, a estar ahí y disfrutar de su inmenso amor.